copiada, repetida y muerta creación de ese sistema servil y agotado que es la civilización capitalista, a la realidad nueva y originaria que supone el único rejuvenecimiento verdadero de cualquier civilización. Son ellos quienes se proclaman libres y que buscan la libertad que les da el capitalismo, quienes abrazan las cadenas de la mayor esclavitud, que es, nos dice Chesterton, y aquí nuevamente su visión profética nos estremece porque está describiendo esta sociedad nuestra, la mayor esclavitud, una religión erótica que a la vez que exalta la lujuria, prohíbe la fertilidad. Y esa religión erótica que a la vez que exalta la lujuria, prohíbe la fertilidad, es el gran instrumento que tuvo el capitalismo para debilitar y para destruir la oposición de quienes estaban sufriendo sus consecuencias. Termina Chesterton su reflexión así. Es inevitable que esta innatural separación entre sexo y fertilidad, que hasta los paganos hubieran considerado una perversión, porque es verdad que los paganos celebraban todas las combinaciones posibles eróticas, ¿no? Cualquiera que haya visto las pinturas de las villas de estas que están cerca de Nápoles, de Pompeya y Herculano, ¿no? Pues habrá visto los guarrindongos que eran, ¿no? Pero, claro, era una guarrindonguería que no separaba el sexo y la fertilidad. Los paganos celebraban la fertilidad, rendían culto a la fertilidad, porque la consideraban la base constitutiva de las sociedades y lo que hacía las comunidades humanas fuertes. Pues bien, esta separación, que hasta los paganos hubieran considerado una perversión, está acompañada de otra perversión similar en lo referido a la naturaleza del amor a la tierra. Esto es muy interesante porque Chesterton establece un paralelismo entre esta religión erótica que exalta la lujuria y prohíbe la fecundidad con el modus operandi del capitalismo. Y lo explica. La razón por la que nuestros contemporáneos no entienden lo que queremos decir con la palabra propiedad es que ellos solo piensan en la propiedad en términos de dinero, como una cosa que es inmediatamente consumida, disfrutada y gastada, algo que proporciona un placer momentáneo y luego desaparece. No comprenden que nosotros, por propiedad, entendemos algo que incluye accidentalmente ese placer, pero comienza y termina como algo mucho más grandioso y creativo. El hombre que planta una huerta donde antes había un campo inculto, no solamente va a disfrutar de los frutos de esa tierra, sino que decide quién la heredará y la cultivará con más aplicación y con más amor, pensando en quién la heredará. Está construyendo, como quien tiene un hijo, algo mucho más grandioso y a la postre gratificante que la ingestión de una manzana. Está imponiendo su voluntad al mundo, según el compromiso que le ha sido dado por la voluntad de Dios. Está afirmando que su alma le pertenece a él y no al departamento de supervisión de huertas o al trust del comercio de manzanas. Y eso es lo que a los trabajadores los hizo fuertes. Que en su lucha contra el mal del capitalismo sabían que había alguien que recogería su antorcha. Tenían unos hijos por los que luchar. Cuando los proletarios dejaron de ser proletarios,
empezaron a mirarse la vareta, empezaron a disfrutar de esos opíparos derechos que les dio el capitalismo, se ensimismaron, se hicieron estériles y dejaron de tener una razón verdadera por la que luchar, más allá que su derecho a ser libres para comprarse un tocadiscos o poder ir al cine, como les decía Chesterton. Al final se ensimismaron tanto que cayeron en el solipsismo, que ese es el veneno que el capitalismo introdujo entre los trabajadores y lo que los fue debilitando, lo que permitió que bajasen los salarios, porque si hoy los salarios de los que disfruta un trabajador en los países capitalistas son indignos, fundamentalmente es porque los trabajadores ya no tienen la fortaleza suficiente para combatir por salarios mejores, porque ya no tienen por qué luchar. Si esta religión erótica de la que nos habla Chesterton no se hubiese introducido, que por cierto Marx en ningún momento la introdujo, esto sería otra cuestión, los primeros socialistas fueron natalistas. Proudhon concretamente decía: solo hay un hombre que sobre la faz de la tierra, que es el señor Malthus, decía Proudhon. Y Marx en el Capital dice literalmente que Malthus es el extintor de toda aspiración de progreso humano. Lo vio perfectamente. Sabía que en el momento en que esta religión erótica se introdujese, pues el proletario no iba a tener por nada por lo que luchar. Y entre tanto, naturalmente, se estaban satisfaciendo las necesidades del capitalismo. Todos los pensadores capitalistas, desde el primer momento, esta fue su gran obsesión, hasta llegar a su plasmación cartesiana, rigorista y monstruosa en la ley de bronce de los salarios de David Ricardo, en donde explícitamente se dice que los salarios tienen que tender a la baja hasta llegar a un mínimo que sea el nivel de supervivencia. Naturalmente, para que ese nivel de supervivencia cada vez sea más bajo, lo que había que conseguir era que los trabajadores no tuviesen hijos. Así que no, Carlos, creo que lo que tú llamas conquistas de la razón son rendiciones de la razón. Son las rendiciones de la razón que el capitalismo introdujo para debilitar la lucha de quienes, desde ese catolicismo que tú has querido caricaturizar y desde el marxismo que yo no he caricaturizado, para que quienes desde lugares diversos y con miradas diversas pudiéramos luchar contra lo irrazonable. Porque lo razonable, Carlos, no es un acuerdo de voluntades. Como tú bien sabes, el acuerdo de voluntades puede llevarnos a las mayores aberraciones. Lo razonable es reconocer la naturaleza de las cosas. Y en eso sí que creo que personas que partimos de postulados diversos podemos confluir. Porque ni a los católicos, ni a los marxistas, ni a ningún hombre que haya sido esclavizado por este servil sistema del que nos habla Chesterton, les ha sido negada la luz de la razón. Es algo que nos ha sido concedido gratuitamente y, por lo tanto, naturalmente que sí, podemos ir abriéndonos camino entre la maleza, como le decía Chesterton a los hombres de su generación que hacían sus padres. Y ese camino entre la maleza, Carlos, es la auténtica tradición, y eso es la democracia de los muertos. La tradición no es el salvajismo originario ni el caos moral del hombre negado a la luz de la razón. Precisamente la democracia de los muertos a la que se refería Chesterton era a la capacidad que nuestra razón tiene para ir alumbrando
siempre con tropiezos, siempre con errores, con titubeos, a veces simplemente de la naturaleza de las cosas. Evidentemente Chesterton no defendía la vuelta al salvajismo, entre otras razones, porque la vuelta al salvajismo nos la trajo ese momento en el que los hombres creamos leyes que no se fundamentaban en la naturaleza de las cosas, sino en nuestra opinión, que es algo contra lo que ya nos alertó Cicerón. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de seguir con las réplicas, me piden 5 minutos pues, para el ejercicio, para el descanso, para fumarse un cigarrillo o para descansar un poquito y meditar un poquito antes de... Sí, 5 minutos. Entonces tú lo verás, Es que a lo mejor no tengo que preguntar a la gente. A lo mejor a través de las preguntas del futuro también podemos darnos réplicas, claro, porque respondemos los dos a cada pregunta. Mira, de hecho, yo creo es que, claro, a mi modo de ver vamos a hacer lo siguiente. A mi modo de ver es mejor que contrastemos más a través de las preguntas del futuro. Siempre que las preguntas tienen que ser sobre lo que aquí se habla. Porque claro, si seguimos expandiendo el abanico, ya sí que no nos podemos replicar. Porque claro, cada uno tendríamos que exponernos a las cosas tienen que estar referidas a lo que aquí se ha hablado. Y preferiblemente dirigidas a ambos para que ambos podamos responder con más sintética. Y así yo creo que... Además a cada pregunta corresponde primero y solo corresponde tiempo. O sea, la primera pregunta respondes tú primero y yo segundo. Luego a la siguiente pregunta responde yo primero y yo segundo. Me puede preguntar sobre... No, porque no se ve sintético. Tenemos que responder, si no, máximo 5 minutos. Tenemos que ser así. Es que no puede ser un caos. Hola, bienvenidos a todos de nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí en la víspera de la... Es mejor pues, daros la palabra, ¿no? Y intentar, mientras responden nuestras preguntas, intentar dar la réplica que ellos mismos se darían, pero ya contestando a vuestras preguntas. No sé. Las preguntas, por favor, que sean preguntas y no conferencias, ¿no? Que sean preguntas dirigidas a los ponentes y sobre lo que se ha tratado aquí, porque si abre el abanico de lo que se puede debatir, pues esto sería interminable. Yo quería hacer una reflexión. Yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos un tiempo fuera, ¿no? Y aquí se estaba gestionando algo en España, entonces surgió este partido Podemos, ¿no? Yo siempre decía a Carlos, si la izquierda se hiciera católica, ¿no? Pues ¿no? Este mundo capitalista empezaría a cambiar un poquito, ¿no? Si los católicos y los marxistas se pusieran de acuerdo, vamos a ver si
por lo menos en algunas cosas esenciales, ¿no? Somos capaces de ponernos de acuerdo para que no nos ganen la batalla como nos la están ganando, que en el fondo es una batalla contra el hombre y contra la dignidad. Bueno, a mí me permitís hacer la primera pregunta, más que nada, que cosas que creo que se deben aclarar, y sobre todo porque hay un tema que ha nombrado Carlos que a mí siempre, o sea, que siempre discutimos, ¿no? Sobre el tema del aborto, ¿no? Entonces, es una de esas cosas sobre las que se ponen de acuerdo, ¿no? Y las tienen como derecho, pero claro, te puedes poner de acuerdo en que algo es un derecho, pero no tener ni idea sobre lo que te has puesto de acuerdo a eso que llamas derecho. Es decir, que el aborto en realidad es un eufemismo, no saben qué es la vida, ¿no? No se han puesto a debatir filosóficamente sobre la vida porque no pueden llegar a un acuerdo sobre eso, sobre qué es la vida. Entonces, legislan sobre algo que no saben lo que es, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos llamando derechos? ¿No? Simplemente a conseguir algo y ese algo ya es renunciable, pues esa pregunta se la lanzaría a Carlos. Es algo que es verdad, que llamamos derechos, ¿no? Porque la esclavitud también era un derecho, ¿no? Y dejó de serlo. Que pues, tendremos que debatir sobre también las palabras, ¿no? También eso es lo que hacen los filósofos y los populismos que utiliza el capitalismo para imponerse. Bueno, y ahora sí, una frase por lo que decía Juan Manuel de Prada respecto al malthusianismo. No sé si conocéis a Margaret Sanger, que escribió un libro que se llamaba Eje y Civilización. Claro, yo creo que se refería a la civilización capitalista, ¿no? Y ahí introducía pues, la eugenesia y sobre todo el aborto, ¿no? Y iba dirigido sobre todo a las clases pobres, al pueblo, ¿no? Para que no se reprodujese, y esa es la tradición, ¿no? del derecho al aborto. Y bueno, sin más, también una frase, además citando al propio Carlos, que gracias a Cristo, dices, ya no se la pidan adúlteras, ¿no? O sea, que algo también ha hecho el cristianismo para que esos derechos irrenunciables, ¿no? Pues sean conquistas de la razón, o más bien conquistas de la verdad, ¿no? O por la verdad. Bueno, y sin más, pues yo lo que voy a intentar es dar 3 palabras seguidas y que contesten los ponentes y que volvemos a nuestras preguntas. Si queréis, a mí también, aunque estoy también en calidad de moderadora, podéis hacerme preguntas si es que tenéis alguna para mí. Bueno, y nada, sin más, pues ir levantando la mano y yo, en la medida de lo que veo, que es bastante mal, pues lo voy dando. Vale, pues 1, 2, 3. Vale, sí, yo tengo una pregunta que es muy precisa: ¿cómo Chesterton defiende o puede defender la democracia liberal desde la ortodoxia católica? Es decir, no desde su educación. Pero no la defiende, ¿no? Ah, vale, pues si no la defiende, pues... Está rápido. Quiero decir... Vale. Está mal planteada la pregunta. Sí, probablemente, claro. Porque la verdad es que no se habría entendido nada de lo que he dicho. Chesterton no puede defender la democracia liberal, puesto que el liberalismo se fundamenta precisamente en la ley de opinión, no en la ley de naturaleza. Entonces, en modo alguno, Chesterton no está a favor de la democracia liberal. Salvo que usted por democracia liberal, pero no, estoy contestando y hemos dicho que íbamos a hacer 3 preguntas primero, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que esta pregunta no, Chesterton no está a favor de la democracia liberal. Si lo decimos en sentido serio, si decimos la democracia liberal en sentido serio, no está a favor. como... O sea, Chesterton no está en contra ni de un parlamento, ni de una división de poderes. Chesterton se parece un poco como a Juan Manuel. Sí. Bueno, oscilaba más en su peso que yo soy más constante en la gordura. Chesterton, según su época, vacilaba más. Sí, tenía la misma simpatía por la democracia liberal que Juan Manuel, más o menos. Sí. Pero bueno, perdón, que es que faltaba la palabra y había que acumular varias preguntas, ¿no? Yo os agradecería también que dijeseis a quién va dirigida la pregunta, si a los dos... Bueno, en realidad eran los 3. Vale. O a los 3, como queráis. Bueno, el siguiente es el señor de atrás. Sí, yo para Juan Manuel de Prada quiero
plantear dos cosas. La primera es que yo soy homosexual y donde quepo en todo su planteamiento, soy una perversidad, soy un pecador, y se supone que todo ese tipo de clasificaciones sobre las conductas de las personas se basan en la naturaleza de las cosas. ¿Quién determina esa naturaleza de las cosas? ¿Cómo la hace llegar Dios? ¿A través de las escrituras quizás? ¿A través de las, perdón? ¿Las escrituras? ¿Es por la Biblia? ¿Cómo sabemos lo que es la naturaleza de las cosas? Esa naturaleza de las cosas que es tan determinante que incluso se permite con ella anular o pretender anular el concepto de espacio público que ha ninguneado, establecido por el profesor Fernández Lidia. Y la segunda pregunta que le quiero hacer es, la mujer esa que usted dice que es lo mismo una violación que un acto sexual consentido. ¿Me está usted diciendo eso? Porque me está usted diciendo que la naturaleza de las cosas dice que esa mujer es indigna o algo así, ha perdido la dignidad. No alteréis con cinco, no alteréis. porque debes acostar. Pero no llamaba a nadie indigno. Bueno, que ha perdido su dignidad porque debes acostar con 5 hombres. Bueno, vamos a ver, yo le voy a contestar con mucho gusto, bueno, no, con mucho gusto no, porque se está saliendo del tema. En cualquier caso, le responderé luego, pero también debe responder Carlos, en cualquier caso. Pero yo creo que lo mejor es que las preguntas vayan dirigidas a las dos personas Vale, aquí. si querías que como mujer también puedo responder esa pregunta. Pero bueno, ¿das por terminada tu pregunta? Lo digo para que no sea una conferencia, que se ha entendido claramente. La pregunta era algo así como la naturaleza esta de las cosas de la que habla. Sí, se ha entendido. Es algo parecido, una relación de una mujer con 5 hombres Se ha entendido perfectamente. consentida que una no consentida. Sí, se ha entendido perfectamente lo que quieres. O sea que te da por decir la pregunta, ahora te responderán. Y el siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Vale, en primer lugar, es una lástima que Santiago no haya podido estar hoy, pero sí, para una manera de establecer o tender puentes entre ambas posturas que hemos visto hoy, estaba recordando esa fórmula famosa que citaba en un libro que se refería a que teníamos que ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico. Y a mí, ciertamente, no es que sea una pregunta solo dirigida a Carlos, sino una valoración de ambos, pero ¿qué medida tendríamos para, utilizando, digamos, la razón y ese lugar de cualquier otro en el que se geometriza con triángulos y demás, qué podríamos rescatar de la tradición que nos permitía esa razón? Eso que dice un poco Antonio Gramsci, refiriéndose a la religión católica, que no, el pensamiento de izquierdas o progresista, adecuado a derecho, no puede perder de vista nunca a la organización política y cultural más importante que ha existido nunca. Entonces, de alguna manera, utilizando, más que una pregunta, sí es una valoración de, estableciendo esa fórmula de uno de los ponentes presentes, qué puentes podrían entenderse entre ambos. Vale, pues ya si queréis. Respondiendo Juan Manuel, ¿quieres responder? ¿No hacemos una tercera? Bueno, a ver, de la democracia liberal, porque si era mismo pregunta, pues bien. Bueno, Uriel, venga. Bueno, dos, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero serían como dos comentarios, dos preguntas. La primera se me sorprende un poco como que hay... Uriel, por favor, sea una pregunta que no conocemos. La primera es que me sorprende que hay como una... O sea, yo creo que hay muchos malentendidos y yo pensaba que a lo mejor entre Carlos y Juan Manuel ya hubiesen hablado y me parece que no sé si han hablado mucho, porque, por ejemplo, con el tema de que el espacio público es que si es un acuerdo entre muchos y entonces ahí se puede acordar cualquier cosa, yo creo que a eso, y estoy poniéndome en la cabeza de Carlos, lo que él respondería es que, al contrario, o sea, el espacio público, precisamente lo que va a intentar es que ahí lo que surja no sea un acuerdo, sino todo lo contrario, que es aquello que hace la razón, que es aquel ejercicio. Quizá por la sencilla razón de que es más difícil cometer un crimen entre 100 personas que entre 5 y es más difícil entre 5 que entre 1, precisamente por la misma razón de que nos resulta más monstruoso cuando 100 personas o 5 personas cometen un crimen que cuando la comete una. Porque puesto en común hay más razón en común. Eso por un lado, y luego
como ese comentario, no sé, creo que hay muchas malentendidos, muchas confusiones, porque no sé, yo creo que estaría más de acuerdo si se aclarasen, creo yo. Y luego, la otra cosa es, ¿por qué esta obsesión con los derechos de Bragueta? O sea, es como que hay una especie de obsesión ahí, que ¿por qué este énfasis en que este tipo de cosas son malas? También aclarando una cosa que quería comentar, y es que aquí se ha contado que los derechos de Bragueta, o sea, son una cosa como que los capitalistas atraen a los campesinos a las ciudades ofreciéndoles ese tipo de cosas, lo cual no es verdad. O sea, los capitalistas o los protocapitalistas expulsan a los campesinos de sus campos, se ven hacinados en las ciudades, y ya allí en las ciudades son los propios proletarios, que ya no son campesinos, aquellos que van arrancando, no sé si llamarlos derechos, o aquellas licencias, van arrancando aquellos derechos, aquellas licencias que ya hacían los nobles y que ya hacían los burgueses. Uriel, una pregunta. Ya tenemos. Bien. Pero yo creo que ya ha quedado están expuesto. consiguiendo ellos mismos, ¿no? Yo creo que ha quedado expuesto. Vale. ¿Empiezas tú, empiezo yo? Empiezo yo. ¿Quieres? Como quieras, o tú respondes a una, luego la otra, y luego uno... Es que tengo que contestar a las preguntas y también a ti. Entonces, a ver, en primer lugar, yo aquí veo, vale, yo he dicho un montón de sofismas, como tú dices, y además no he hablado de Chesterton, y encima no he hablado tampoco del capitalismo. Me parece bien. A mí me parece que hay un truco, que no es solamente un truco tuyo, sino una especie de truquito católico, ¿no? Generalizado, por el cual se nos esconde el problema fundamental, que es el que he intentado resaltar. Eso sí, he intentado resaltar, puestos a plantear un diálogo entre católicos anticapitalistas y marxistas anticapitalistas, pues yo digo, bueno, voy a intentar señalar una cosa, y es que en realidad no sois tan anticapitalistas cuando el anticapitalismo católico no es tan anticapitalista, porque antes de ser anticapitalista es otra cosa, es antimodernidad. Sois antimodernos, que no es lo mismo. Porque dentro de la modernidad hay dos cosas que para mí son como el aceite y el agua, que son, por una parte, el capitalismo y por otra parte, la ilustración. Esa distinción, que es la única en la que yo me empeño, es la que siempre de alguna forma se escamotea. ¿Pero por qué se escamotea? Porque al escamotearse y al hacer algo así, ilustración y capitalismo como dos mismas caras de la misma moneda, de tal manera que las englobamos en el concepto de modernidad, entonces ya no hay que discutir tanto sobre el asunto de los derechos de Bragueta. Es decir, ya no hay que discutir tanto sobre el asunto de si son victorias de la razón, determinadas cosillas relativamente pequeñas, sí, que tienen que ver con la Bragueta de los humanos y con la Bragueta de los hombres y con la Bragueta de las mujeres, ¿no? Y que bueno, que pueden ser en este sentido, como son cosas pequeñitas e insignificantes comparados con las guerras mundiales y las guerras de misiles y estas cosas, pues pueden parecer muy despreciables, pero es que esas cosas tan despreciables a escala humana, para cada uno de los hombres, son las cosas más importantes del mundo, porque es que al fin y al cabo, ¿qué somos? Más que simios que copulan hablando. Eso es lo que somos, simios que copulan hablando. Legislar esos derechos de Bragueta es lo más importante que puede haber para un ser humano. Eso es lo más importante del mundo, no son nada despreciables. Ahí es donde hace falta, a lo mejor, es donde el ser humano yo creo que pondría todas sus energías para intentar progresar en esas cosas que parecen tan insignificantes. ¿Qué hace el juego del capitalismo? Bueno, eso está por discutir, En ese asunto también de modernidad y capitalismo, de cómo, y ya en realidad hablamos de capitalismo cuando en realidad estamos hablando de la modernidad, es por lo que dices, Juan Manuel, que efectivamente tú le quitarías el voto no a las mujeres, sino a los hombres. Hombre, claro, porque tú eres antimoderno. Es decir, lo que realmente parece es que hay en este discurso hay una solidaridad entre la estructura del capitalismo y la estructura del Estado moderno. En la arquitectura del Estado moderno, porque por supuesto que en la arquitectura del Estado moderno un acuerdo de voluntades no es lo que llamamos razón, es todo lo contrario. Es que si no, Rousseau no habría podido encontrar el concepto de voluntad general. O sea, es más bien, pero todo lo contrario. Eso de que llamaremos razón a un acuerdo de voluntades en el espacio público, una mierda,
Llamaremos razón a un acuerdo de voluntades en un espacio público siempre y cuando sea verdad que es un espacio público. Y para eso hace falta tal cantidad de garantías, que yo lo que diría es, señores antimodernos, mucho cuidado, no tengáis ningún problema. No somos nada modernos todavía. Nos queda mucho trabajo para ser modernos. No solamente no somos posmodernos, sino que es que estamos todavía en una especie de oscurísimo medievo, muy lejos de la modernidad. Cuando hayamos logrado realmente una república en la que haya un espacio político verdaderamente blindado, según la arquitectura que se pensó que tenía que ser la arquitectura del Estado moderno, por ejemplo, sí, la separación de poderes, claro, eso es una arquitectura muy importante, pero claro, yo siempre diría, anda, pues mira qué bonito es esto de dividir el poder político, separar el poder político, el poder judicial, el poder gubernamental, el poder legislativo, mientras que el poder económico no solamente no se separa, sino que cualquier decisión del poder económico pesa infinitamente más que cualquier decisión del poder político. Pues mira qué bonito. Lo de la separación de poderes funcionaba siempre y cuando fuera verdad que el poder político era un poder con el que nadie podía medirse. Pero en un mundo capitalista en el que cualquier decisión económica vale más que cualquier decisión gubernamental, pues menudo espacio público es ese. Hace falta blindar el espacio público para que realmente sea un espacio público. Entonces hablamos de acuerdo de voluntades. Esto de que un parlamento decide por mayoría quitarle el voto a la mujer. No, porque no puede. Porque la arquitectura del Estado moderno lo impide. Porque hay un tribunal constitucional que tiene que hacer referencia, como dice bien el título primero, no me acuerdo cuál es el título de los primeros títulos de la Constitución española, hace referencia a la Declaración de los Derechos Humanos. Y por tanto no se puede, en un espacio público moderno, no se puede quitarle el voto a la mujer, no se puede dar marcha atrás. Eso es lo que me refiero. Y digo que, efectivamente, es un poco lo que decía también el muchacho. O sea, que... Bueno, el señor ese. Javier. ¿Quién decide cuál es la naturaleza de las cosas? Es que aquí hay unas personas que por lo visto tienen la pretensión increíblemente soberbia, porque son hiperracionalistas por lo visto, porque además me he enterado de eso, según lo que decía Juan Manuel, que ahora resulta que el hiperracionalista es él. O sea, y yo en cambio que he defendido la razón, lo que he hecho es defender la división de la razón. No, yo no he defendido la división de la razón. Yo lo que he defendido es que nadie tiene derecho a decir esto es lo racional. Nadie, porque aquí no hay más que pretensiones de razón. Seas el obispo de Pamplona o seas lo que te dé la gana. O sea, así como si pretendes ser la Virgen María o Napoleón. Me da igual. Todos son pretensiones de razón. ¿Qué criterio? Yo he propuesto un criterio bastante modesto, que es aquello que en un espacio público no tenga marcha atrás según la arquitectura del Estado moderno. Ahora bien, yo lo que digo es, cuidado, que la arquitectura del Estado moderno, para que la arquitectura del Estado moderno funcione, anda que no nos queda que andar, anda que no nos queda que caminar, porque desde luego estamos todavía en la Edad Media, en un sistema de poderes feudales, oligopolios económicos monumentales, verdaderos señores feudales, con derecho de pernada también, porque no paran de violar becarias, eso, digámoslo así, ¿no? Por poner una imagen, vamos, oligopolios al margen de cualquier control público, con instituciones además, con verdaderos imperios monárquicos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que tampoco pasan por ningún control público y que realmente dominan enteramente toda la suerte política de este planeta. Entonces, cuidadito, señores antimodernos, que nos queda mucho para llegar a la modernidad. Es lo primero que diría yo. Nos queda mucho. Estamos todavía en una oscurísima Edad Media. Y ahora resulta que para luchar contra esa oscurísima Edad Media, resulta que lo que se propone es empezar a dinamitar lo poco de modernos que tenemos, lo poco de modernidad que hemos conquistado, y además en nombre del anticapitalismo, no, ese truco a mí no me lo meten. No, bajo ningún concepto. Con respecto a las preguntas, bueno, lo que decías era enteramente cierto. No me acuerdo qué lo decía por ahí. ¿Con qué metro medimos y qué podríamos con ese metro rescatar de la tradición? Hombre, pues yo diría, como siempre, una vez más, que el metro de la Ilustración está bastante bien pensado. Lo primero que habría que rescatar de la tradición
es toda la tradición que sea comparable con algo así como la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, lo primero que rescatamos de la tradición es el lema, podríamos decir, el axioma fundamental del derecho. Nadie tiene derecho a obligarme a hacer feliz a su manera. Y por tanto, que los pueblos sean felices como les dé la gana, con tal, eso sí, de que no obliguen a los demás a ser felices a su manera. Y por tanto, ¿qué rescatamos de la tradición? En primer lugar, todas las tradiciones. El máximo respeto por todas las tradiciones, cosa que no tienen los pueblos indígenas. Luego hablamos del catolicismo. El máximo respeto por todas las tradiciones, con tal de que tengan el máximo respeto por las tradiciones ellas también, y por tanto, con tal de que respeten algo así como la forma general de toda ley. Con que respeten algo así, vamos a decirlo más sencillamente, como la Declaración de los Derechos Humanos. Y con respecto al cristianismo, sí. ¿Qué rescatamos de la tradición? Hombre, pues yo creo que sí, que la tradición cristiana, yo ahí sí que he insistido mucho, y creo que por eso además me he acercado muchas veces al catolicismo por distintos cauces. O sea, el catolicismo no es una tradición cualquiera, es una tradición muy especial. Yo sí que estoy de acuerdo que tiene algo excepcional, como decía José de Mestre, esto en la historia de la humanidad siempre ha habido ignorantes que hablaban a los ignorantes y que se hacían obedecer. Nunca ha habido sabios que hablaran a los ignorantes y que se hicieran obedecer. Pero ha habido una cosa rarísima en el cristianismo, y es que los ignorantes han hablado y los sabios han creído. Eso es verdad. Eso es el cristianismo. Eso le distingue de todas las demás tradiciones de la tierra. Eso es verdad. Y por eso tengo respeto por el cristianismo. He investigado un poco por qué. Hombre, pues leyendo a Kant y tal y no sé qué, pues investigas un poco por qué y te das cuenta de que en realidad la cosa también tiene un truco trascendental y muy bueno, por cierto, y que no es un truco, sino una gran virtud. Y es que, claro, como el cristianismo en lugar de predicar contenidos, predica formas, porque lo que predica es algo así como la forma general de toda ley, algo así como amarás al prójimo como a ti mismo, o algo así como te tratarás a ti mismo como si fueras cualquiera, querrás algo así que querrás como cualquiera lo que cualquiera, en fin, escuchar la canción esa de Despacito, del imperativo categórico que hay sobre Kant en YouTube, lo explica bastante bien. Claro, el cristianismo es algo así como una gran victoria de la razón. En eso tienen razón todos los filósofos como Hegel, que ha dicho la potencia especulativa del cristianismo es monumental, es insólita, es impresionante. Hay mucho respeto por el cristianismo y una gran capacidad de diálogo con el cristianismo, por supuesto. O sea, nos podemos entender todos desde el mismo momento en que tenemos a un Jesús que, contado de una determinada forma, casi parece un personaje de una película cuyo guionista fuera Immanuel Kant. Bueno, pues eso sí, ¿no? Luego mis alumnos lo que me dicen es que cuenta las cosas al revés. Y Immanuel Kant no sería Immanuel Kant si no hubiera habido el cristianismo antes. Bueno, pero es que a mí me da igual, porque es que yo no estoy hablando aquí de quién inventó primero la pólvora. Yo estoy hablando aquí de que las dos cosas coinciden estructuralmente y eso es lo importante. Y eso sí que es una cosa digna de ser tenida en consideración para cualquier programa político. Yo no he parado de insistir, como tú decías, efectivamente, que proponer un programa encima que se autodenomina populismo y pretender ignorar a la mayor organización de masas que ha habido en la historia de la humanidad, que ha sido la Iglesia Católica, pues como decía Gramsci, pues es una idea de bombero, naturalmente. Y yo creo que además, con lo fácil que es dialogar con el catolicismo, pues ya nos vale no haberlo intentado mejor, ¿no? Y haber inventado cosas como suprimir la misa del sábado, ¿no? Pues es una idea de bombero, realmente. Y con respecto a la otra pregunta que habéis planteado, no me acuerdo cuál era. No, lo de la mujer y lo de Uriel que habías planteado. No, lo del consentimiento y la violación es otro asunto que eso, claro, eso me cabrea porque... no me cabrea, porque yo nunca me cabreo con Juan Manuel. Ya estamos acostumbrados, pero... vamos a ver, o sea, yo no he dicho en ningún momento que el catolicismo está encantado con que 5 energúmenos violen a una mujer. Lo que he dicho es que el catolicismo, la Iglesia Católica, no el catolicismo, no el cristianismo, la Iglesia Católica se ha civilizado mucho en los últimos tiempos, pero que la Iglesia Católica ha colaborado con una forma de violar, que no era la forma de violación mancomunada de la manada,
pero que sí que la forma en la que han sido, con la complicidad de todos los párrocos de todos los pueblos, en todo el ambiente rural español, masacradas todas las mujeres que no cumplían con la naturaleza de las cosas, como lo ha llamado, dictada por no se sabe quién, la forma en la que han sido excomulgadas de toda sociedad honesta, las mujeres a lo largo de décadas y décadas y décadas de catolicismo, pues eso es una cosa que dirás, bueno, eso es un accidente histórico, no tiene por qué ir en la esencia de las cosas. Sí, pero bueno, aquí el asunto está de quién te fías más. Yo me fío más de un espacio público. Yo me fío más de un espacio público argumentando y contraargumentando si la mujer tiene derecho a perder la virginidad antes del matrimonio o no. Porque, por ejemplo, es bastante fácil plantear en un espacio público la pregunta: si la mujer tiene derecho a perder la virginidad, si la mujer no tiene derecho a perder la virginidad antes del matrimonio, ¿la tiene el hombre o no? ¿O la tienen los dos o solamente para unas sí, para otras no? La forma general de toda ley, de alguna forma del imperio, quiero decir, algo así como en lugar de cualquier otro, no tiene nada que decir aquí. Yo creo que es bastante fácil, relativamente fácil, que el espacio público no se equivoque con respecto a estos temas cuando tiene que discutir durante mucho rato, con tiempo libre, blindado, institucionalmente, en público, con todos los periódicos. Naturalmente tienen que ser periódicos estatales, porque si no es Berlusconi mintiendo o Cebrián mintiendo con el dinero que ha sacado de no se sabe dónde, ¿no? Pero con unos medios públicos adecuados y tal igual, hay ciertas cosas que no se pueden defender. Lo del consentimiento y tal, eso me ha escandalizado muchísimo. Yo ahora mismo te dejo hablar todo lo que quieras, Juan Manuel, pero no, es que eso es lo que no puede ser, porque es que esos son los trucos que de pronto te cuelan. O sea, eso de que, Carlos, que está colando tú, pues eres tú, pero... No, ya lo sé, pero no tanto, o sea, hombre, sí. Da igual que la mujer haya sido violada a que haya dado su consentimiento, porque el resultado, en definitiva, es que estamos en una sociedad enteramente corrompida. Hombre, yo diría que no, es que si ha dado su consentimiento, no ha sido violada, que no es el caso. Pero claro, si hubiera dado su consentimiento no habría sido violado. Yo, hombre, mujeres no conozco muchas, pero amigos míos homosexuales como el maricón este, ¿no? Que les encanta que les eyaculen 5 tíos en la boca, pues eso conozco un montonazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la naturaleza de las cosas dice que eso está bien en el hombre pero no en la mujer, y si a la mujer le gustara, o sea, no. Eso no sería nada corrompible ni nada tal. Eso en un espacio público podría resultar, pues que mira, que no tienes por qué meterte en eso, que cada uno es feliz a su manera. Pero claro, si naturalmente lo que ocurre es que 5 bicharracos, como decías tú en el artículo, muy bien dicho, que 5 bicharracos cogen a una pobre niña y la violan brutalmente, ¿no? Pues entonces eso es otra historia. Y en eso estamos de acuerdo, católicos y no católicos, en que ojalá que les caigan 25 años de cárcel. Pero claro, de ahí pretender deducir algo así, como que de todas formas es que lo que está mal es que copules con 5 tíos, o no, a lo mejor copular con 5 tíos, yo ya digo, tengo por lo menos bastantes amigos que les encanta copular con 5 tíos. Amigas, algunas también tengo, y están súper contentas. Entonces, ¿qué hacemos con esas? ¿Qué hacemos con esas? No sé. Tal vez a las amigas sería mejor que les preguntaras en el crepúsculo de su vida si están contentas con eso. Chesterton decía que uno de los graves problemas que tenemos para poder ver las cosas con transparencia es que vivimos muy poco tiempo y que los viejos errores que consideramos ideas nuevas no nos da tiempo a verlos como viejos errores porque no vivimos 500 años. Si viviéramos 500 años, veríamos como multitud de ideas que fueron consagradas en su época como ideas nuevas fueron viejos errores de los que la humanidad fue dimitiendo. Y que muchas causas o ideas por las que la humanidad batalló, la propia humanidad las abandonó, precisamente porque la razón les terminó convenciendo de que eran viejos errores. Has lanzado 2 insultos en tu intervención, querido Carlos. No. Una, decir que los católicos así, en bloque o mogollón, o papilla católica, son antimodernos, cosa que el 99% de los católicos se horripilarían, se cabrearían mucho, porque todos pierden el culo por ser modernos, y tienen cagalera además por ser modernos, con lo cual
En modo alguno. La mayor parte de ellos quieren ser modernos. En modo alguno. Solo algunos quieren ser antimodernos, como también algunos marxistas quieren ser, aunque tú siempre los atacas porque consideran que se quedan con lo peor del marxismo. Es el marxismo que combate la modernidad, que como tú bien sabes existe. Pero no, en modo alguno. La mayor parte de los católicos son modernos, liberales y todo lo que tú quieres. Pero a mí sí me has insultado, concretamente cuando me has llamado racionalista. Ahí sí me has insultado. Porque en realidad, como decía... Es que tú me has dicho que dimito de la razón. Carlos, espera. Decía Coleridge que todos los debates que ha habido en la historia de la humanidad reproducen el debate entre Platón y Aristóteles. Como tú bien sabes, Aristóteles era realista. Es decir, creía que el conocimiento se obtenía a través del estudio de la naturaleza, de la contemplación de la naturaleza. Esa línea de pensamiento, que durante muchos siglos, pues en algunos momentos fue hegemónica, en otros momentos combatió contra la línea platónica, pues hoy está en franco retroceso o minoría, frente a una línea platónica que cree que cuando conocemos lo que hacemos es recordar un mundo metafísico al que llegamos no a través del estudio de la naturaleza, sino a través de una abstracción que luego podemos derramar sobre la naturaleza o aplicar sobre la naturaleza. Son vías de conocimiento antitéticas, que en el fondo es ese nuestro problema, probablemente, Carlos. Y para que llegáramos a entendernos plenamente, tú tendrías que hacer aristotélico, yo me tendría que hacer platónico. Tú bien sabes a lo que me refiero. Pero no, yo racionalista no soy, no puedo serlo. El racionalismo es un idealismo. La razón aristotélica se fundamenta en el conocimiento, en el estudio de las cosas, ¿no? Entonces, no, racionalista no. Eso sí que sería casi un insulto en términos de mi pensamiento. Pues que han salido un montón de cosas. Porque claro, tú, además de platónico, y esto sí me gusta, en ti eres desparramado, entonces es difícil, sobre todo también porque si te contesto a ti parece como que no quiero contestar a la gente, pero bueno, retomando un poco las cosas que has hablado, vamos a ver, sobre el tema del consentimiento. El consentimiento, vamos a ver, voy a tratar de ser moderno. Voy a tratar de ser moderno y no expresarme con categorías antimodernas. Voy a intentar ser moderno. Vamos a ver. Si nosotros cogemos el Código Penal, o los códigos penales, que no hay cosa más moderna que un código, como tú bien sabes, yo soy partidario de los fueros, no de los códigos. Pero bueno, no hay cosa más moderna que un código, que un puñetero código, ¿no? Que es una creación de Hollywood. Si nosotros cogemos un código penal, pues vamos a ver que todos los delitos son calificados independientemente de que haya consentimiento o no por parte de la víctima. Es decir, el asesinato no deja de ser asesinato porque tú prestes consentimiento, ¿no? El robo no deja de ser robo porque tú prestes consentimiento. O sea, mañana si el Papa dice, pues yo permito que el pobre de la esquina mañana entre y arranque con todos los cuadros que tenemos en los museos vaticanos, ¿no? Pues no, sigue siendo robo. Si yo ahora te digo que me cortes un brazo y tú me lo cortas, tú has cometido un delito de lesiones independientemente de que yo haya consentido. Sin embargo, misteriosamente, nuestra modernidad hace una excepción con todo aquello, oh, qué raro, que tiene que ver con el sexo. Qué extraño, qué extraño. Y fíjate
Que el sexo puede llevar a conductas, seguramente los presentes lo recordarán, hace no tanto tiempo, una cosa que a mí me dejó verdaderamente perplejo, ¿no? Y es que un perturbado alemán pues tenía un novio con el cual llegó al acuerdo de que le cortara su miembro viril, lo friera en una sartén y se lo comiera, porque era su fantasía sexual, ¿no? ¿Y la del otro? Y la del otro. Es decir, fue un acto plenamente consentido y así se hizo, y el que fue amputado pues murió desangrado, creo recordar, y el otro señor pues está en la cárcel, ¿no? Donde se demuestra evidentemente que la prestación del consentimiento no es el requisito para calificar jurídicamente una conducta, ¿no? Perdón, un robo consentido es una donación, ¿eh? No, una donación nada tiene que ver, una donación tiene sus requisitos. Yo agradecería, por favor, al público, no agradecería, no mistifiquemos y no introduzcamos opinión. La donación es una institución jurídica. Espontáneamente. No tiene nada que ver. Entonces, es que nuevamente para tratar de darle la vuelta a una cosa, mistificáis mis palabras. Es decir, yo lo que he dicho es que a la hora de calificar una conducta como lícita o ilícita, el consentimiento es un elemento que naturalmente que tiene mucha importancia, ¿no? También la filosofía escolástica, la filosofía aristotélica, que sospecho que... ¿Cómo está el tema de la filosofía aristotélica en la universidad hoy en día, Carlos? Me temo que por los suelos, ¿no? ¿La aristotélica? Mal, ¿no? No, anda bien. Bueno, hay una distinción clara que es la razón teórica y la razón práctica. La razón teórica y la razón práctica. La razón teórica es aquella que establece los principios para juzgar las cosas. La razón práctica es la que encaja la aplicación de esos principios en la realidad tumultuosa y cambiante de la vida. Esta distinción si la aceptas plenamente, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de juzgar una conducta, el consentimiento sería un elemento propio de la razón práctica. Pero no puede implicar una dimisión de la razón teórica. La razón teórica no puede dimitir de calificar una conducta, una acción. Es la razón práctica la que luego va a establecer, ya, pero es que además introdujo el consentimiento, y es más, puedes llegar a la conclusión de que no solamente consintió, sino que convenció al otro, influyó en su voluntad. Es un elemento de razón práctica que va a hacer que la calificación jurídica que la razón teórica hace de ese determinado acto pues sea modificada, atenuada, agravada, etc. El problema de la mistificación moderna contra la propia modernidad, de tal y como fueron concebidas las leyes y los castigos a las leyes, es que ha roto esta separación entre razón teórica y razón práctica. Y entonces consideramos que el consentimiento, en el caso específico de cosas que tengan que ver con la bragueta, por cierto, gracias, porque yo llevo muchos años utilizando esta designación entre jocosa, pero al mismo tiempo creo que explicativa de derechos de bragueta, es una expresión que al público al que me dirijo y desde los medios desde los que me dirijo cae muy mal. Parece como una expresión grosera, porque el puritanismo y el fariseísmo está muy extendido en ámbitos católicos. Y es una expresión que jamás nadie me ha aceptado, y aquí todo el mundo se refiere a derechos de bragueta, empezando por mí, estoy encantado. Por fin he logrado imponer una expresión, una acuñación. No, pero estaba comentando que misteriosamente, solamente en aquello que tiene que ver con los derechos de bragueta, de repente el consentimiento se convierte en una especie de demiurgo que cambia la calificación del acto. Esto es misterioso. Esto es misterioso. Y entonces, yo pienso, en un momento determinado has dicho que yo digo que una mujer es indigna porque acepte tal cosa o tal otra, en modo alguno. La dignidad de la persona nada tiene que ver con... Esa dignidad abstracta a la que tú aludes nada tiene que ver con que una persona en un determinado momento... O sea, el mayor de los asesinos
el mayor de los psicópatas, que no sé, que mate a 100 personas, sigue teniendo una dignidad inviolable. No, yo no he dicho nunca eso. Yo creo que al final el problema, Carlos, entre tú y yo, es que al final cuando hablamos de las cosas, tiendes a mirarlas desde una atalaya. Es el problema platónico, que tiende a juzgar la realidad con abstracciones, frente al aristotélico que las mira a ras de suelo. Por ejemplo, tú has dicho, la mujer tiene derecho a perder la virginidad, has dicho. Los derechos humanos, el problema de los derechos humanos es que parten de una abstracción, que entienden la humanidad como una abstracción. Yo no creo en los derechos del hombre, con mayúscula. Creo en los derechos de los hombres, de las actividades que los hombres realizan, del trabajo que desempeñan, de la familia en la que viven. Creo en los viejos derechos y libertades, que eran concretos, relacionados con la vida de esas personas, frente a esa proclamación de los derechos humanos que convierte a los seres humanos en una papilla, en una especie de ente de razón, en donde ya al final no importa lo que esa persona en concreto es, sino que estás calificándola dentro de una categoría que honestamente es inabarcable. Yo creo que habrá mujeres que tienen el deber de perder la virginidad, y habrá mujeres que tienen el derecho a que no se la hagan perder. Y habrá mujeres que tengan derecho a perderla, y mujeres que tendrán el deber de no perderla. Habrá muchas mujeres. Y a mí lo único que me gustaría es que esas mujeres pudieran decidir si tienen el derecho, el deber a perder o no perder la virginidad según las circunstancias concretas de su vida. Y según la contemplación de sí mismas y de su dignidad. Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho. Sin embargo, al querer imponer un derecho a perder la virginidad, automáticamente toda mujer que no quiera perderla, o toda mujer que considere que es un deber no perderla, o toda mujer que considere que es un deber perderla, de repente ya la estás obligando a meterse por un carril. Esto es lo que he dicho. Ha habido muchas cuestiones. El amable oyente que se refería a la democracia liberal y a Chesterton. Este sería un tema no para otro encuentro, sino para 27 encuentros. Pero todas las palabras, como sabe alguien que se dedique a trabajar con ellas, las carga el diablo. Quiero decir, las palabras tienen muchos significados. Tantos que con frecuencia tienen el significado que cada uno le aplique. Por eso, cuando se habla de esos acuerdos en el espacio público, todo es muy peligroso. Porque ese acuerdo público, ese acuerdo en el espacio público, más allá de que tú lo quieras sellar, inmunizar, proteger, en el espacio público siempre va a estar lo que los viejos teólogos llamaban la massa perditionis, es decir, el hombre con su pecado original a cuestas. Y el hombre con su pecado original a cuestas, y en esto voy a estar de acuerdo con Carlos, porque creo que todavía Carlos cree no en el dogma teológico, pero sí en la realidad palpable y tangible de los seres humanos. Los seres humanos estamos averiados, estamos tocados, entonces ese espacio público nunca va a ser un espacio público de hombres puros que determinen lo bueno, lo bello y lo justo, así, zaca, matemáticamente. Entonces, yo diría que para empezarnos a entender tendríamos que hablar de democracia como forma de gobierno y democracia como fundamento de gobierno. La democracia liberal es la democracia como fundamento de gobierno. La democracia chestertoniana es la democracia como forma de gobierno. Es decir, el demócrata, al estilo de Chesterton, cree que el pueblo tiene que tener una intervención, una participación y una decisión en la política, en la organización de la polis. La democracia como fundamento de gobierno considera que el voto de la mayoría o lo que establezca la aritmética parlamentaria dictamina lo bueno, lo verdadero y lo justo
y eso se convierte en dogma inatacable. Esta sería la diferencia fundamental. Entonces, evidentemente, no, Chesterton no es partidario de la democracia liberal, ¿no? Tenemos el tema de la homosexualidad, que de alguna manera lo he respondido. Yo no puedo decirle a usted si su conducta es buena o mala. Usted tiene una razón conforme a la cual la puede juzgar, y luego puede reconocerse o no reconocerse en unos códigos morales. En cualquier caso, no conozco ninguna distinción entre, a la hora de calificarlo moralmente, la conducta, no a las personas, la conducta. Es decir, en el plano de la razón teórica, desde el punto de vista cristiano, no existe ninguna distinción entre, como calificación moral, entre el adulterio o la práctica homosexual, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que misteriosamente, pues parece como que el adulterio, por ejemplo, pues no merecería ninguna reprobación, y la homosexualidad sí, para personas que se mueven ya en un mundo, decía Chesterton, de las virtudes cristianas que se han vuelto locas, las virtudes que han sido rotas y que van por separado. Yo no puedo juzgar su conducta. Sí creo en el ámbito de la razón teórica, que la sexualidad debe ordenarse a un fin. Pero como yo mismo soy pecador y no estoy libre de conductas sexuales desordenadas, yo no puedo calificar la suya de desordenada frente a la mía ordenada, o viceversa. Yo eso no lo puedo hacer. En cualquier caso, cuando usted decía que si eso se fundamenta en algún mandato bíblico, dijo usted, en la Biblia sí hay muchos digamos, mandatos, ¿no?, contra las prácticas homosexuales, contra las prácticas adulterinas, contra la masturbación, contra formas de sexualidad que no son la estrictamente indicada, ¿no?, que es el matrimonio con el fin de la procreación. Pero esto está en otros códigos morales, no es una creación cristiana. Está en códigos morales religiosos y no religiosos a lo largo de la historia. Quizá lo que tendríamos que determinar es si ese mandato moral es algo propio del cristianismo, como muchas veces desde la ideología homosexualista se trata de imponer como que el enemigo es la Iglesia Católica o esos obispos angelicales a los que se refería Carlos, o si es un mandato que ha estado en muchas civilizaciones o en casi todas las civilizaciones. Esto es una cuestión que habría que discutir. En cualquier caso, por volver a Chesterton decía, cuando le preguntaban que por qué se había hecho católico, decía que porque la religión católica era la única que perdonaba sus pecados. Tal vez el problema del hombre moderno, no con la homosexualidad o con el adulterio, sino con todas las cosas, ¿no?, es que ha dejado de admitir que es pecador. Algo tan sencillo como eso. A lo mejor ha dejado de admitir que es pecador. A lo mejor en su soberbia quiere que todas las cosas que él hace porque cree que le convienen son buenas en sí mismas. Esta quizás es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer. Y creo que había más preguntas. Sí, el tema de... Al señor de la barba, ¿le parecía que este tema de los derechos de Bragueta, que no era un tema fundamental o...? Bueno, en realidad el tema de los derechos de Bragueta, me encanta que esta acuñación haya tenido éxito aquí en la Complutense, de veras. El tema de los derechos de Bragueta, que como ve Chesterton,
no se considere fundamental, pero sí considera que ha sido el modo de debilitar a los trabajadores frente a la opresión capitalista, ¿no? En los fragmentos que antes leí, yo creo que pero no es el único, Yo le invitaría, por ejemplo, a leer Eros y Tánatos, la obra de Marcuse, en donde él habla del concepto de sublimación represiva. Es decir, frente a la idea un poco inerte y un poco fofa, ¿no? de que la represión sexual se hace para tener controlada a la gente, esa iglesia oscurantista que le obligaba a la gente a ser virgen y todas esas cosas falsas, Marcuse alerta sobre la desublimación represiva. Es decir, lo que él llama la energía libidinal, utiliza esta jerga, es decir, que es la capacidad creativa que tiene el ser humano para rebelarse frente a la opresión, es anulada frente a la reconducción de su sexualidad como una rutina genital de infinitas variantes que lo agotan, no ya en el sentido físico, sino en el sentido de esa energía creativa, porque lo convierten en un esclavo de una sexualidad que llega a hipertrofiarse y a ocupar todo su espíritu. Y por citar a otro autor marxista, a quien por cierto antes Carlos citó, a Hobsbawm, él alertó que la muerte del movimiento comunista, del vigor de las reivindicaciones de los trabajadores, serían las políticas de identidad. Las políticas de identidad que fundamentalmente se dedicarían a sustituir las reivindicaciones sociales por reivindicaciones sexuales particulares, en donde al final los trabajadores serían divididos en homosexuales, lesbianas, feministas, no sé qué, todos ellos luchando por sus derechos de bragueta y olvidados de las reivindicaciones que los habían unido, lo cual sería, él profetizaba, y así ha sido, esa es la pura realidad, lo cual sería el mejor instrumento en manos del capitalismo, que al final, una vez que hubiese logrado impedir que toda esa comunidad unida se hubiese disgregado en grupúsculos, se dedicaría a revolver a unos contra otros. Esto curiosamente ya lo estamos viendo, por ejemplo el tema de los vientres de alquiler es muy evidente, ¿no? En el vientre de alquiler el feminismo ya se ha opuesto al homosexualismo, ya están a la greña, y esto no hará sino incrementarse en los próximos años, porque todo eso ciertamente fue construido para debilitar la lucha contra el capitalismo. Y creo que con esto más o menos... Estaba lo del trilema de Santiago Alba, que revolucionarios en lo económico, reformistas en lo político, conservadores en lo social. ¿No es así, Carlos? Sí, así. Esto yo creo que sería mejor discutirlo con él, aunque nuevamente yo creo que aquí entraríamos en un problema del significado de las palabras. El significado de las palabras, ¿a qué llamamos revolucionario? ¿A qué llamamos reformista? ¿A qué llamamos conservador? ¿A qué llamamos social? ¿A qué llamamos político? ¿A qué llamamos económico? Yo sería un trilema que podría hacer propio, casi tanto como el trilema tradicionalista, pero que lleva a ser cuatrilema, ¿no? Pero el problema está en el significado que demos a las palabras, ¿no? Habría que seguramente convocar otro encuentro para hablar de este trilema, para ver el significado que cada uno le damos a estas palabras. Bueno, la verdad que estamos muy mal de tiempo, pero si os parece yo daría un par de preguntas, un par de palabras más, 2 o 3 palabras más, y luego ya un cierre por parte de las respuestas de los ponentes. Lo que sí pediríamos, ¿verdad, Carlos?, es que las preguntas fueran muy concretas, sí, para que efectivamente podamos responder también de forma muy concreta y podamos cerrar, ¿no? Esta señora, señor, lo veo muy bien, perdóname, tú y el chico del fondo, de la camisa de cuadros.
pregunta concreta. ¿Por qué catolicismo y no simplemente cristianismo? Los prostitutas y los delincuentes os predicerán en el reino de los cielos. La ley se hizo para el hombre, no para la ley. ¿Dónde están los dogmas? ¿Dónde están las prohibiciones, los anatemas, las comuniones? ¿Por qué catolicismo? Digo, Carlos confunda con el que hablan de catolicismo y de cristianismo, pero ¿por qué son muy diferentes? No, es un producto histórico de la división que hubo en la cristiandad en un determinado momento, pero bueno. Sí, vamos a Mi pregunta es, bueno, primero agradecerte, Mercedes, que hayas organizado esto, que me parece un encuentro en el que estoy disfrutando muchísimo. La pregunta es para Carlos a propósito del espacio público. Si al final ese espacio público no es un acuerdo de voluntades, un nomos, un consenso, donde sale el consentimiento, sino que es más bien un logos, a mí me caben dos opciones. Una, que se parece mucho, casi al héroe del pueblo de Hegel, una especie de logos que se encarna ahí, en el espacio público, o que en ese espacio público se manifieste la esencia del hombre, en cuyo caso estamos hablando de la naturaleza del hombre, y en cuyo caso estaríamos hablando de que efectivamente las cosas tienen naturaleza. Cuando dices espacio público, ¿a qué te refieres? Vale. ¿Y una más o ya la otra? Más el chico que está en el móvil. Muchas gracias. Quería dar las gracias a los ponentes, especialmente a Juan Manuel. Creo que han hecho una síntesis espectacular de la doctrina social de la Iglesia en cuanto al modernismo, especialmente habla muy bien de Lutero, me parece muy interesante. Y la pregunta referida a Carlos. Yo he estudiado relativamente por mi edad a Hans Kelsen, ya que ha hablado del constitucionalismo y de la garantía del Tribunal Constitucional. Hans Kelsen, nuestro sistema es kelseniano, y parte de la premisa de que no hay cosas objetivamente buenas ni objetivamente malas. Él llega a plantear su teoría pura del derecho que en un caso de una violación, la mujer violada podría, el violador podría denunciar a la mujer violada por no quedar satisfecha. Usted puede afirmar, y va en la línea con lo expuesto por el profesor Juan Manuel de Prada, que hay cosas objetivamente buenas y malas y que hay una naturaleza implícita en las cosas. Muchas gracias. Y bueno, si queréis alguna más, alguien se queda con ganas de preguntar algo. A ver, por ahí arriba. Tenemos ahí al clero que va a número preguntando. Ah, vale. Pues Pues el el clero también. Es todos los estamentos. El chico de... el clero... de padre. Y el... Venga, esa especie. Es que veo... Otro no me lo he leído entero, pero por lo que me he leído, hacen una muy buena crítica de por qué la razón, ella sola, no puede construir algo, ¿no? Que el hombre nace ya a una naturaleza dada, ¿no? A algo dado que no puede crear él por su voluntad o su pasado, ¿no? Pero lo que no hace es ni siquiera decir qué es la ortodoxia, es decir, está todo el tiempo criticando, pero no parece construir, no parece proponer, y en concreto sería por qué esa naturaleza del hombre, en lugar de decir, pues es un animal, ¿no? Por ejemplo, pues, una cosa llamada Darwin y tal, evolución y demás, que efectivamente no podemos definir si tenemos 7 patas o una, o somos un hombre o somos una mosca, por ahora. ¿Por qué tiene que ser Dios? ¿No? Y aparte tampoco veo una construcción de lo que es la ortodoxia. Bueno, y luego sobre un montón de cosas que han salido, el cristianismo necesita una interpretación, es decir, la Biblia sola no vale para nada, ¿no? Es decir, hace falta alguien que la aplique o alguien que la haya escrito si es que... Sí, por favor, que tenía la pregunta. Me voy a dar la explicación antes porque... Yo con una basta, ¿no? Ya lo veo. Sí. Vale, con esto quedamos con la que se refiere con ortodoxia, para que puedan preguntar los demás. El padre... Y no, y otro señor. Otro más. Un minuto solo, de reloj. Pero pregunta, padre. Quería darte las gracias por haber organizado este acto y simplemente decir que al hilo de la singularidad del catolicismo sí que encuentro una singularidad, y es que no hay nada que sea verdadero que no pueda integrar en mi fe. Y esto no es ni eclecticismo ni sincretismo. Creo que es una de las grandes singularidades del catolicismo. Por eso, de esta mesa redonda he aprendido mucho, tanto de la intervención de Carlos como la de Juan Manuel de Prada, ¿no? Es decir, porque todo puedo integrar con eso. En ese sentido,
creo que eso de las grandes singularidades, por simplemente no decir nada más. Una cosa que me ha llamado la atención, que hay varios folios pegados por las paredes en toda la facultad de chicas que han sido acosadas por profesores, poniendo las frases que las han dicho, pero hay un montón de frases y de cosas de chicas de esta facultad que están acosadas por profesores. ¿No es esto una manifestación de lo que dice Juan Manuel de Prada, que se ha olvidado el pecado y de la libertad de Bragueta, de que ahora parece que está bien visto, y están las chicas de esta facultad denunciándolo, ¿no? Para Carlos, ¿qué te parece eso, por ejemplo? El acoso de los profesores a las estudiantes. A mí me parece muy mal. Pero punto, además, me parece fatal. Si es verdad. Empezando, bueno, eso por supuesto me parece, si es verdad que hay un acoso de las alumnas por parte de los profesores en esta facultad, un acoso sexual, es decir, un abuso de poder para obtener prebendas sexuales, pues espero que los tribunales actúen y que dicten la sentencia pertinente. Yo no puedo esperar otra cosa, el punto se acabó. Empezando casi por lo del espacio público, como el oráculo de Delfos, efectivamente, no creo que sea un oráculo hegeliano, porque bueno, habría que discutir ahí, costaría más trabajo discutir cómo colocaría en Hegel el espacio público ilustrado. Tengo toda una asignatura dedicada a eso y me cuesta 6 meses. Entonces, la segunda parte que has dicho, que me resulta más fácil, decir, bueno, es que el espacio público al final acabaría decidiéndose lo que es la naturaleza del ser humano. Yo diría que no tanto. Lo que se decidiría en el espacio público es la capacidad de progresar del ser humano. Es decir, precisamente el texto de Aristóteles, ¿no? Se decidiría en el espacio público es que en cualquier pueblo en el que los seres humanos son antropológicamente seres humanos, sin embargo hay un espacio público que es un germen de civilización, por el cual ese pueblo puede progresar y convertirse en algo mejor. Es decir, el espacio público está hecho para progresar, no para determinar lo que es, sino para que lo que es se parezca a lo que quizás podría deber ser, ¿no? A lo que debería ser, ¿no? El espacio público es un germen de progreso. Luego resulta que sí que creo que al final en ese germen de progreso al ser humano se le ocurrirían no tantas cosas. Y de ahí precisamente lo que se suele ocurrir en ese espacio público, aparte de legislaciones para defenderte del tsunami de la historia, pero eso tiene que ver con la lucha de clases, con el capitalismo y tal y cual, y entonces ya no es un espacio público, porque estás en unas condiciones en las que el espacio público está chantajeado y secuestrado. La libertad de expresión, por ejemplo, está secuestrada por oligopolios mediáticos, la libertad de decisión está secuestrada por oligopolios económicos, etcétera, etcétera. Pero si el espacio público es un espacio público, pues la verdad es que sí que creo que al final acabarían decidiéndose fundamentalmente derechos de Bragueta. Y es bastante digno que sea así, porque los derechos de Bragueta son los derechos a la medida del ser humano. Eso que dice Levi Strauss, de que el ser humano a lo largo de la historia no ha hecho más que repetirse, que para el antropólogo no ha hecho más que repetirse, para el historiador no, para el historiador ha cambiado todo el rato. Pero en realidad para el antropólogo el ser humano lo que ha hecho es repetirse, porque el ser humano se conforma con repetir algunas cosas todo el rato y ya está. Y además está más obsesionado con repetir algo que con el algo que repite. O sea, no le importa un pito que sea lo que va a repetir, y lo que le importa es repetir. Es decir, que no es demasiado ingenioso el ser humano, no es demasiado ingenioso, eso es un poco el abecedario del estructuralismo. Al final el ser humano inventa casi siempre las mismas cosas, una sociedad estable para poder vivir y se acabó, ¿no? Y ya está. Entonces, a la hora de progresar, creo que el ser humano tampoco sería demasiado ingenioso, inventaría poquitas cosas. El derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho a ser homosexual, el derecho a que nadie se meta en tu vida. Creo que sí. Creo que un espacio público que realmente fuera un espacio público y que no tuviera que estarse defendiendo todo el tiempo de la prima de riesgo económica de la economía nacional, pues probablemente acabarían decidiendo cosas bastante elementales. Y que desde luego convertirían al ser humano en un ser mejor. ¿Por qué? Pues sencillamente porque lo dice el espacio público. ¿Y quién va a decir lo que es mejor y lo que es peor si no es el espacio público? Es que tenemos un Dios más fiable. Es que el espacio público es lo único que tenemos de divinidad los seres humanos. Lo único que tenemos de divinidad.
Y bueno, si hay un Dios que se nos aparece y nos cuenta lo que es lo verdadero y lo falso, y lo mejor y lo peor, pues de puta madre, pues para quien se lo crea, pero yo no me lo creo. Entonces yo lo que digo es, yo prefiero fiarme del espacio público que de fiarme de una casta sacerdotal que dice que Dios le ha hablado al oído a través de una revelación. Pues yo de eso no me fío, porque además ya estoy escarmentado, y más que escarmentado. Me ha parecido importante lo que ha dicho Juan Manuel de que de nuevo volvemos otra vez a la idea de que los defensores de la Ilustración estamos en una especie de atalaya platónica diciendo a los demás cómo tienen que parecerse a una cosa que no es más que una abstracción que nosotros hemos montado. Yo, que conste que a mis alumnos les pongo siempre un examen, si hay aquí algún alumno mío que conste que sepa que después de Navidad les voy a poner esta pregunta también, a ver si... ¿Y les dejarás responder algo que no te guste? Sí, pero tendrán solamente notables. A ver qué tal lo haces tú. Yo les propongo el siguiente experimento en una pregunta del examen. Les digo, mira, hay una frase de Condorcet que dice una ley tiene que ser buena, una ley tiene que ser buena para todos los hombres de la misma manera que un teorema matemático lo es para todos ellos. Esta frase suena a ¡oh! Una ley tiene que ser un teorema matemático para todos los hombres, y los que sobren, claro, les recortas con la guillotina y les educas en una abstracción matemática. Esto suena mucho a rey filósofo. Y luego les digo, ¿esta frase es compatible o es incompatible con esta otra frase de Kant? Nadie tiene derecho a obligarte a ser feliz a su modo. Yo no sé, yo corrijo el examen así. Yo les pongo sobresaliente a los que me dicen, las dos frases son compatibles, pero no por casualidad, sino porque en realidad, ¿y si ocurriera que la única buena ley que es buena para todos los hombres fuera precisamente que nadie tiene derecho a obligarte a ser feliz a su modo? ¿No es posible eso? ¿Y qué atalaya es esa? ¿Qué atalaya es esa? ¿Y eso no es la Ilustración? Para mí sí. Para mí sí. El derecho no es más que un sacar el jugo a esa buena ley que es la única buena para todos los seres humanos, y es que ningún dictador tiene derecho a ocupar el lugar de las leyes y obligar a ser feliz a los demás a su manera. Es decir, que la única buena ley que es buena ley para todos los hombres es que haz lo que te salga de las narices. Eres libre para hacer lo que te dé la gana, bailar por muñeiras, bailar por sevillanas o bailar por tangos. Baila a tu manera, sigue tu tradición, sigue tu derecho consuetudinario. Eso sí, siempre y cuando cumpla la única buena ley que es buena para todos los hombres, que es que bailando de esa forma no obligues a los demás a ser feliz a tu manera. Eso, claro, se dirá, es puro individualismo. Bueno, sí, naturalmente, es individualismo del bueno, no proletariado del malo. No estamos hablando de los emprendedores económicos, estamos hablando de esos emprendedores morales que se llaman a sí mismos sencillamente sujetos libres. Esa es la buena respuesta. Y esa es la buena atalaya de la Ilustración. Es decir, la única ley que acepto es la ley por la cual tienes derecho a ser libre y a ser feliz enteramente a tu manera. Por tanto, no admito sacerdotes que me digan cómo tengo que ser feliz. Y lo que me temo es que los que sí que tienen una atalaya son precisamente esos sacerdotes. Es decir, algo así como que mira, señores, paremos ya de tonterías. La única atalaya de la Ilustración es que no se admiten atalayas. ¿Vale? ¿Se ha entendido de una puta vez? Bueno, pues eso. Bueno, claro, pero el problema de lo que acabas de decir es en sí mismo originario. Has hablado del derecho a ser feliz. ¿En qué consiste el derecho a ser feliz? Pues que cada uno lo entienda a su manera. No, el derecho a ser feliz es alcanzar la correspondencia entre lo que eres y lo que aspiras a ser. Si a mí ahora se me mete en el cabezón que la forma de ser yo feliz es batir el récord de los 100 metros lisos, voy a ser el hombre más infeliz del mundo, voy a ser un desgraciado permanente. He conocido a muchas personas, Carlos, que se les metió en la cabezota que ellos serían felices si eran escritores,
eran personas que no tenían ni un miligramo de talento, o lo tenían tan escaso que en la puta vida, ni aunque vivieran 1000 vidas, ni aunque vivieran esos 500 años que pedía Chesterton para la existencia humana, podrían ser escritores. En su juventud vivieron con esa exaltación a la que convoca la infausta Constitución de los Estados Unidos, ¿no? El derecho a la felicidad, a la the pursuit of happiness, para que veas que yo también hablo en inglés. Esos muchachos vivieron atufados de sueños quiméricos en la juventud. Llegaron a la madurez y se convirtieron en unos resentidos. Y cuando lleguen a la vejez, probablemente se conviertan en asesinos. Y desde luego, en el mejor de los casos, en envidiosos. Mucho cuidado con esas apelaciones a la felicidad. La única felicidad humana posible es la de aquel que logra la mayor concordancia posible, y nunca va a ser plena porque desgraciadamente somos seres imperfectos, entre los dones que le han sido dados y la capacidad para llevarlos a cabo. Cuidado con esas apelaciones que son muy peligrosas, y creo que también en esto estaríais de acuerdo. Entonces, decir que el espacio público es que cada uno baile como quiera, yo creo que no, yo creo que eso es el caos. En donde el que no tiene ninguna capacidad para ser escritor quiere ser escritor y yo me pongo a correr los 100 metros lisos. Ese es un mundo al revés. Yo creo que debemos tener cuidado con eso, aunque sé que exactamente no querías decir eso, pero no, yo no lo creo, yo creo que efectivamente el cimiento de toda vida beata, ¿no? Por utilizar la expresión de Horacio y de Fray Luis, empieza por la capacidad humilde y extraordinariamente modesta de conocer nuestras limitaciones, nuestros defectos y tratar, en la escasísima medida de nuestras posibilidades, de mejorar. Y si además eres creyente, invocar la acción de la gracia para que te mejore un poco. Cosa que no siempre ocurre, porque la gracia, como el quid divinum del que hablaba Horacio, sopla donde quiere. Pero si uno hace porque sople, al final sopla. Porque la naturaleza presupone la gracia presupone la naturaleza. Respondiendo un poco a algunas de las inquietudes de nuestros oyentes. Un minuto. No, si ya vamos a acabar. No, es un minuto, es que tengo una cosa. No, pero no me voy a callar. Un señor mencionaba antes a Kelsen. Kelsen dice con razón que el modelo perfecto del demócrata, según esta distinción que hicimos antes, la democracia como fundamento de gobierno, en la que él creía que la democracia era fundamento de gobierno, y no solo modelo de democracia, sino que decía que una democracia coherente y congruente tendría que erigirle estatuas en todos los parques de todas sus ciudades, es Poncio Pilatos. Y Kelsen decía que Poncio Pilatos es un perfecto demócrata en dos ocasiones. Una, cuando no reconoce que exista una verdad sobre las cosas, es decir, cuando considera que no hay verdad posible ni posibilidad de alcanzarla y que por lo tanto lo que en cada momento se establezca como opinión mayoritaria, esa es la verdad coyuntural y que no hay otra, y eso es efectivamente plenamente democrático, según establece la democracia liberal. Y la otra, cuando, aun sabiendo que Cristo era un hombre justo, se atiene escrupulosamente al mandato de la mayoría. Eso es la democracia liberal. Ni más ni menos. Y todos sabemos que Cristo, unos creeremos que era Dios y otros no, pero todos estaremos de acuerdo que Cristo, o al menos la figura que se recoge en los evangelios, era un hombre justo. No era un delincuente. Sin embargo, fue condenado y según Kelsen, la decisión de Pilatos fue una opinión maravillosamente democrática. Y eso es la democracia. Eso es la democracia. Así nos lo explica Kelsen. Efectivamente, catolicismo es una palabra... si ya no está la señora que le hizo la pregunta, sí. Catolicismo es una palabra, es un producto histórico. Es un producto histórico. Todos los ismos son malos. Todos los ismos son malos.
A mí me gusta hablar de fe católica. Catolicismo ya hay que sospechar, ya quiere decir algo más, ya quiere decir algo más. Esto incluso Pío XII lo dijo. Pío XII, todavía la palabra no estaba ya tan metida en nuestra conversación cotidiana y se rebelaba contra esa palabra. Pero esto es un producto histórico, fruto de las divisiones que ha habido en el seno del cristianismo, ¿no? La realidad es que toda doctrina tiene que condensarse en unos principios. Pero esto no es cualquier, no una fe religiosa, sino cualquier doctrina filosófica, cualquier doctrina económica, cualquier preceptiva literaria. Un soneto no es... No, es que a mí me gusta escribir los sonetos de versos octosílabos, que sean 27 versos y que rimen en asonante. Oiga, no, es que eso no es un soneto, ¿no? Entonces, toda doctrina ha tenido que expresarse en un símbolo, como decía San Pablo, en un credo, como diríamos nosotros, y la realidad es que desde los primeros concilios, en donde los cristianos se reunieron, reconocieron una serie de principios de los cuales pues, el catolicismo ha sido custodio a lo largo de los siglos frente a aquellas escisiones que decidieron que ese credo se podía trocear o se podían excluir determinadas cuestiones que no convenían, ¿no? Otra cosa es que luego esos principios religiosos o dogmas, palabra que hoy en día está mal vista porque se le da un significado que no es el originario, luego otra cosa es que esos principios religiosos se utilicen con finalidades políticas, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión muy interesante que daría tema para otra intervención. En cualquier caso, esa utilización política de los principios religiosos tiene mucho que ver con la modernidad, precisamente. Y hablar de su genealogía nos llevaría mucho tiempo, pero precisamente lo que resulta atractivo al hombre moderno, de un antimoderno como Chesterton, es que logra retrotraer esos principios a una discusión no ideológica. De tal manera que esos principios se puedan aplicar a la realidad de las cosas, pues por ejemplo a las relaciones de producción, ¿no? Si nos fijamos en el aspecto económico, sin que uno tenga que ser de derechas o izquierdas como quiere la modernidad. Y Carlos Fernández diría, que empezó haciendo esta distinción entre chestertonianos de derechas o de izquierdas. No, esa evidentemente no es una caracterización en la que me pueda reconocer, pero no al estilo pepero, que están llenos de complejos, ellos no quieren ser de derechas, porque ser de derechas está muy mal visto. Para mí, ser de derechas o ser de izquierdas me parecen cosas despreciables, porque creo que son inventos para dividir a las personas y para impedir la posibilidad de que personas, como quiere la modernidad, de izquierdas o de derechas, puedan llegar a conclusiones de la razón, no racionalistas, puedan llegar a conclusiones de la razón parecidas. Sí. Y en ese sentido no me puedo reconocer en esas divisiones ideológicas. Y con esto yo creo que deberíamos cerrar, ¿no? No, yo solamente se me había olvidado una pregunta que era la de Kelsen, que era bastante imperativa. Además, yo sí creo que hay cosas objetivamente buenas y malas. He dicho cuáles. Pero Kelsen no. Pero es que Kelsen lo explica, además, con el ejemplo de Poncio Pilatos. Es un pasaje estremecedor. He leído bastante a Kelsen y me pone de muy mal humor en su empeño en ser positivista. Creo que, al fin y al cabo, también un positivista como Ferrajoli, que al fin y al cabo también se pretende ser positivista, ya va camino de dejar de serlo. Es verdad que empieza tarde, ya no sé qué edad tendrá Ferrajoli, empieza tarde, pero le va a acabar saliendo. Un poquito más y le sale el derecho racional. Y a Kelsen es que era profundamente positivista, pero quizás no le dio tiempo a avanzar tanto como Ferrajoli, pero
Prefiero esta deriva positivista de Cerrallón convirtiéndose al derecho racional, que le quedan 4 telediarios para acabar defendiéndolo. A lo mejor no le da tiempo porque es bastante viejo. Que aquel no sé. Yo sí creo que hay cosas objetivamente buenas y malas. Lo que no estoy dispuesto es a admitir que desde ninguna atalaya se me diga cuáles. Y eso también me parece que podría ser un diálogo posible con el positivismo. Yo lo que estoy dispuesto es a admitir que de alguna atalaya se me diga cuáles. Lo que sí que creo, firmemente, no he parado de defenderlo, es que hay cosas que no tienen marcha atrás. ¿Cuándo se dan determinadas condiciones en las cuales el derecho es posible? Con arreglo a derecho no le quitas el voto a la mujer. Sin arreglo a derecho sí, por supuesto, puede venir un dictador y quitarle el derecho. Y entonces le quitas el voto, claro. Pero con arreglo a derecho, en un espacio público no le puedes quitar el voto a la mujer. Exactamente igual que con arreglo a derecho no puedes restaurar la esclavitud. Dices, bueno, ¿y por qué? Porque desde un punto de vista positivista, llamando ley a cualquier cosa que positivamente se diga a sí misma o tenga, bueno, unos criterios de legitimidad que los positivistas podrían admitir, pues podría ser perfectamente posible que cualquier ley absolutamente injusta, incluso completamente absurda, por mayoría fuera legítima. Pero es que yo siempre digo eso, o sea, la arquitectura del Estado moderno está montada precisamente para que eso no pueda ser. ¿Vuelves al voto? ¿Vuelvo al voto? No, pero no, que me parece bien. Vuelvo al Tribunal Constitucional, de la confianza de que cualquier constitución moderna actualmente tiene en juego algún artículo que hace referencia a la Declaración de los Derechos Humanos. Vuelves al voto, pero como tú bien sabes, esto lo decía Valéry de forma cínica, decía que la democracia consiste en que las personas opinen de aquello que no les afecta o no saben y no puedan opinar sobre aquello que les afecta y de lo que saben. Esto es muy cínico, pero bueno, puede haber un fondo de verdad. Pero como bien sabes, Carl Smith, y creo además que esto lo citas tú, nunca el que tiene el poder va a permitir que quienes no lo tienen se revuelvan contra su poder. Entonces también empecemos a pensar que a lo mejor ese voto que consagramos, en el fondo también es una maniobra para que el poderoso haga con nosotros lo que quiere. Yo fíjate, yo como voy a quererle quitar el voto a la mujer, pero yo a lo mejor sueño con un mundo, y a lo mejor esto es un sueño utópico, yo creo que no, es un sueño arcaico, porque yo sí que creo que se puede regresar. Yo no creo que solamente se pueda progresar, creo que se puede volver a Arcadia o se puede ir a utopía. Y pienso que sí podemos concebir un mundo en donde a lo mejor una mujer y su hombre o un hombre y su mujer voten lo mismo. Porque a lo mejor votando lo mismo son más fuertes y son capaces de combatir mejor a su enemigo. A lo mejor lo que hoy entendemos por voto fue una cizaña que también se quiso meter en lo más íntimo de las uniones humanas. A lo mejor para revolver a unos trabajadores contra otros, a lo mejor para revolver a hombres contra mujeres, a lo mejor para revolver a los hijos contra los padres, y con eso vuelvo a una cita de Chesterton. Yo no quiero negar la posibilidad ni de una mujer ni de un hombre a votar, pero no aceptemos las cosas sin cuestionarlas y sin preguntarnos si detrás de ellas no hay otras oscuras razones. Porque, hombre, Carlos, desde un punto de vista kelseniano y absolutamente teorético, pues sí, es muy bonito invocar un tribunal constitucional, pero ¿tú de verdad crees que un tribunal constitucional hace lo que tú quieres que haga? Bueno, no, claro. No, sabes perfecto. No, y tú piensas que el día que un tribunal constitucional sea un tribunal constitucional como un parlamento o una máquina de hilar como una máquina de hilar, si lo has explicado mucho. Por eso he dicho que ya. señores no... antimodernos, no os preocupéis, no tenemos modernidad, nos queda mucho para llegar. Carlos, pero es que en esa ecuación quitas el pecado original.
No. Sí, porque crees que el hombre es perfecto. El hombre es justo. Soy un defensor de la ultranza. No, vamos a ver una cosa. Yo creo que el punto clave está en lo que ha recordado ahora mismo Juan Manuel y otro de los acuerdos posibles. Yo lo que sí que estoy de acuerdo es que en estas condiciones el derecho se convierte en una mascarada que para dividir, una mascarada para imposibilitar. Claro, sí, hay muchas cosas modernas que en estas condiciones moderno-capitalistas se convierten en lo contrario de lo que deberían ser, y eso naturalmente hay que denunciarlo. Pero claro, es que la advertencia es precisamente la de que acabas de citar, Carl Smith. Y esto es algo que, por cierto, mis colegas no me suelen responder nunca, porque esto llevo diciéndolo sin parar en esta casa y jamás me responden a eso. Pero yo lo que digo es, ¿cómo podéis tanto hablar de espacio? Ahora al contrario, ahora vamos a hablar de los ilustrados. Pero ¿cómo me podéis hablar de espacio público, de Estado de Derecho, de orden constitucional, si ya en 1923 Carl Smith dejó muy claro lo siguiente? Dice Carl Smith, seguro que no hay actualmente muchos, en su polémica con Kelsen, precisamente, en su polémica con Kelsen, fijaros la frase que dice, seguro que no hay muchas personas actualmente en Europa dispuestas a renunciar a las libertades liberales y parlamentarias. Hasta ahí está claro, todos de acuerdo. ¿Quién va a renunciar a la libertad? Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de voto, sufragio femenino, sufragio masculino, no sé qué. Todo. No hay muchas personas dispuestas a renunciar a esto. Dice, supongo que tampoco quedarán muchas personas tan ingenuas de pensar que esas libertades se van a mantener en caso de que algún día lleguen a servir para algo. Eso es el dilema de la actual modernidad. Y podemos llamar modernidad a una cosa que consiste en que tenemos un espacio público atado de pies y manos, de tal manera que si algún día decide algo contra los que detentan, dice Carl Smith, contra los dueños del poder real, de los que detentan de verdad el poder, esos dueños que detentan de verdad el poder van a suprimir el espacio público, el Parlamento y todas las libertades que han dado lugar a esa decisión. ¿Y eso es lo que llamáis espacio público? Para mí no. Esto no es un espacio, aquí no hay espacio público. Más que por casualidad y de vez en cuando, en algunos sitios que además están destinados a desaparecer. La universidad, la escuela pública, un poquito el Parlamento, pero no demasiado. En cualquier caso, atados de pies y manos por unos poderes económicos que tienen infinitamente más poder que el Estado político. En esas condiciones, ese es el verdadero dilema, que me parece un verdadero disparate combatir nuestra modernidad cuando lo que habría es que estar todo el tiempo gritando a los cuatro vientos. Nos queda mucho para ser modernos, ojalá que lo fuéramos, pero no lo somos. Vivimos en una edad media de poderes económicos, de señores feudales económicos, de una verdadera dictadura totalitaria absolutista de la economía. ¿Algún día podremos conseguir una deliberación política capaz de imponer leyes desde el Parlamento a los poderes económicos? ¿O seguiremos siempre bajo la amenaza de Carl Smith de como hagas una ley que dañe los intereses de un banco, guardado? Porque el banco te va a montar un golpe de Estado, se acabó el Estado de Derecho, vas a tener 40 años de guerra civil o 16 años de dictadura, torturados, desaparecidos, etc. Esa ha sido toda la historia. De toda la historia del siglo XX ha sido así. Y eso es el problema que tenemos. Y hay otros que dicen que no, el problema que tenemos es la modernidad y el derecho al voto de la... No. El problema que tenemos es el capitalismo. Tenemos que dejarlo aquí, yo creo, Carlos, ¿eh? No, ya lo vamos a dejar, son las 9:30. Son las 9:30. Hay que dedicar vida. Este duelo es casi terminado, pero bueno, quizá algún día podemos hacer una segunda parte.